10:26 de la mañana, amigos. Gracias por su preferencia. El doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días, María Jesús. Bueno, hablábamos en la pausa del escenario que vive en este momento nuestro país. ¿Recuerda usted algo parecido en la historia republicana del Perú? En este momento se llama la calma, la tranquilidad. El propio presidente del Congreso lo hace en un escenario crispado, ¿no? Un fiscal de la Nación ahí en el lugar, el presidente le pide dar un paso al costado, elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es su análisis? Bueno, creo que efectivamente es un escenario inédito en el país. Creo que ni siquiera la crisis que se produjo a la caída del señor Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, en el año 2000, guarda semejanza con lo que tenemos en este momento, porque ahí las cosas eran claras. O sea, se produjo el derrumbe, digamos, de ese régimen y todo salió a flote y nadie tenía cara para tratar de mantenerse en el puesto. Hoy día, sin embargo, vemos a un señor Chávarri que está aferrado al puesto de fiscal de la Nación, no obstante todos los hechos que ya demuestran que no es la persona que pudiera estar al frente de una institución tan importante. ¿Qué tan importante, por ejemplo, doctor Albán, para este cargo, para ejercer este cargo, es? Ahí tendríamos que ir al tema o al dicho conocido, no es solo hay que serlo, sino parecerlo. Y el hecho de que muchas personas te pidan dar un paso al costado, ¿le resta legitimidad para ejercer la cabeza del Ministerio Público? Y yo creo que él mismo, con su conducta, se ha quitado toda legitimidad para estar al frente. Fíjese, el señor Chávarri es abogado y hay un código de ética de abogados que dice que cualquier abogado tiene que actuar con probidad, con integridad, con apego al principio de veracidad. Nada de esto lo cumple este señor. Al margen de las sospechas de delito, que incluso la investigación que han llevado adelante las fiscales del Callao, ¿no es cierto? Valientes, ¿no? Exactamente, lo involucran. Bueno, esto tiene que ser investigado. Y lo que estamos apreciando en este momento es que es la conducta de la mayoría en el Congreso la que está dándole a él, digamos, la posibilidad de aferrarse al cargo y querer mantenerse a como de lugar, con el daño que ya le produjo a la institución y por supuesto con la deslegitimación ya no solo del señor Chávarri, sino de la actuación del Ministerio Público. Yo como ciudadano no permitiría jamás que me pueda investigar a alguien que está bajo esta sospecha. Ya que hablamos de esa investigación que usted señala, ¿hay algún tono amenazante en el fiscal Chávarri, en este mensaje al presidente de la República? Que lo hemos visto el día de ayer. No solo es un tono amenazante, es realmente una, digamos, una reacción que habla de la poca calidad personal, independientemente de los cuestionamientos profesionales de este señor Chávarri. O sea, una razón más que hace evidente que este señor no pueda continuar al frente del Ministerio Público. Ahora, el fiscal Chávarri, quien se defiende efectivamente señalando que no tiene nada que ver con esta organización criminal, como han señalado las fiscales de los cuellos blancos, ¿actúa así por qué? Bueno, yo creo que, como lo señalé antes, tiene un respaldo en una mayoría en el Congreso, o sea, que hasta ahora, digamos, ¿no? para... Como ocurre con Inostroza a la hora, por ejemplo, también de impedir que se le quiera o pretender impedir que se le investigue por esta vinculación con la organización criminal, que es la misma con la cual también está vinculado Chávarri, o por lo menos a nivel de la investigación tal como esta ha sido planteada. Y yo lo que quiero señalar, María Jesús, es que cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, está, digamos, expuesto a que le abran una investigación y no tenemos otra opción que permitir que esta investigación continúe. Chávarri está neutralizando cualquier investigación contra él. Contra él mismo. Es que ahí viene el tema del sistema, ¿no? Porque es él quien tiene que autorizar su propia investigación como presidente o como cabeza, digamos, del Ministerio Público de la Fiscalía. El presidente de la República en esta entrevista extensa a Perú 21 ha señalado que no le teme a investigaciones y mucho menos que se dejará amenazar. El tema es el momento que vivimos, ¿no es cierto? ¿Qué debe pasar? Bueno, yo tengo la impresión de que esto ya es insostenible, ¿no es cierto? Lo que pasa es que se están produciendo varios hechos al mismo tiempo. Tenemos, como ya se ha señalado, las elecciones a puertas. Tenemos este domingo ya que ir a votar para elegir nuevas autoridades locales y regionales. Pero también en el Congreso estamos esperando que, digamos, aun cuando sea en el límite del plazo, que es el día de mañana, se puedan tomar las medidas para que vayamos al referéndum, como había sido ya esto comprometido. ¿Qué cree usted, doctor Alba? ¿Va a haber referéndum el 9 de diciembre? Tengo la impresión de que tal como van las cosas, sí lo va a haber, pero claro, el Congreso, digamos, no nos permite tener certeza de nada. Hay una mayoría ahí que sigue tratando de hacer las cosas a su manera.
digamos, yo creo que cuando ya se hace evidente que está contrariando a lo que la opinión pública, la ciudadanía espera de una decisión de un poder como este que es tan importante en el país. Claro, y el Congreso está atravesando por su nivel de impopularidad más alto, ¿no? Así es. Mientras que el presidente Vizcarra ha subido mucho en las encuestas. Bueno, y ha subido precisamente porque hay una sintonía, digamos, hay un enganche ahí respecto a que por fin alguien que promete algo, actúa en consecuencia de eso y no está haciendo que la política otra vez se convierta en una suerte de, digamos, frases huecas, porque no hay un real compromiso con lo que se quiere plantear o decidir, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué ha llevado, digamos, a este momento tan difícil? El mensaje de la Nación del presidente Vizcarra el 28 de julio pareciera que es la razón desde la cual él empieza a subir en las encuestas. Pero le ha valido esta situación con el Congreso de la República. El Congreso de la República y ahora el propio fiscal de la Nación interpretan que hay intromisión de poderes. ¿Qué opina? Lo que creo es que en el Perú vivimos un problema gravísimo de corrupción, que no es una corrupción solo la tradicional de las coimas y gente que actúa, digamos, con prácticas indebidas para obtener beneficios que no le corresponden. No, hay también un problema enorme de mafias, de crimen organizado. Esto se ha puesto en evidencia a propósito de los audios y a partir de allí es que ya se ve quién está con quién. El presidente Vizcarra desde un primer momento atacó a esas mafias, exigió que se tomen medidas para, digamos, erradicar la penetración que había habido dentro del aparato del Estado y para que se pueda luchar frontalmente contra la corrupción, que hoy día para los peruanos es el problema más importante. Más que la inseguridad. Incluso por encima de inseguridad ciudadana. Esto quiere decir que la gente comienza a entender que el presidente sí está liderando una lucha contra la corrupción y lamentablemente la mayoría del Congreso más bien está aferrándose a tratar de defender en lo que puede. O sea, para usted, doctor Albán, ese Congreso blinda al señor Chávarri, blinda al señor Becerril, al juez Inostroza, al señor Duberly Rodríguez, se habla incluso del señor Plado Saldarriaga. ¿Qué opina? ¿Cuál es su mirada? No, yo creo que tampoco hay que dejar que se nos extiendan las cosas de manera que todos están bajo sospecha. No, probablemente si se establecen elementos claros que permitan también ampliar investigaciones, eso habrá que hacerlo, sin ninguna duda. Pero ahora estamos concentrados en quiénes son los que están en el informe de las fiscales que tienen que ver con la mafia esta de los cuellos blancos, y ahí hay jueces y fiscales supremos, incluyendo al señor Chávarri y por supuesto Inostroza. En tanto la conducta de la mayoría del Congreso sea tratar de ver cómo de alguna manera proteger a esta gente, se hace evidente entonces qué lado del partido han tomado. Pero ojo que esperamos que este Congreso sea el que a mañana entregue este informe o se haya resuelto las propuestas que son 4. El presidente machaca el tema de que son 4. Por lo tanto, las 4 deben ir al mismo ritmo. Se ha avanzado en CNM, bicameralidad demora un poco más. No, se ha avanzado en financiamiento, bicameralidad es la que está demorando un poco. Y luego vendrá una donde no hay nada que discutir, porque es simplemente someter a la ciudadanía si los congresistas deben o no deben ser reelectos. Y eso no hay mucho que ¿Tienes una opinión evaluar. que se atreva a compartirnos? A ver, yo creo que en este momento este es un compromiso del presidente Vizcarra, someter a consideración de la ciudadanía si es que debe o no debe haber reelección. Y por tanto lo que aquí hay que exigirle al Congreso es que coloque esto en el plebiscito, o sea, perdón, en el referéndum para el día 9 de diciembre. Luego vendrá un debate sobre si esto es bueno o es malo o debería plantearse alguna fórmula intermedia. Eso ya es otro tema. Lo importante es que la gente tenga la oportunidad de opinar. Bueno, y es lo que la gente quiere, ¿no? Así el pueblo es. quiere definir, digamos, en esta situación o sobre estas preguntas que son parte de lo que vemos ahora en las primeras planas. A la gente le interesa mucho la consecuencia política. ¿Qué está pasando con Fuerza Popular en el Congreso? Con su lideresa, cuando vemos, por ejemplo, a un presidente Salaverry que tiene varios puntos en coincidencia con el Ejecutivo o está tratando de buscar la reflexión, ha dicho él, creo, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que fue evidente el compromiso, digamos, de palabra que había con el presidente de que si las cosas se encaminaban de acuerdo a como lo pidió el presidente del Congreso y la Junta de Portavoces, no habría problema para que todo esto se apruebe a tiempo y por tanto aseguremos el referéndum con los 4 puntos el 9 de diciembre. Lo que hemos visto después es que varias de las, sobre todo lideresas de Fuerza Popular, ¿no es cierto?, incluyendo también a la señora Keiko Fujimori, han estado tratando de atacar al presidente y de poner en cuestión
sensación que este compromiso se hubiera producido. Tengo la impresión entonces de que lo que está haciendo el señor Salaverry es tratar de, digamos, por lo menos él, decir que su palabra la va a cumplir. ¿Cuánto le puede costar esto a nivel partidario? Lo ha dicho bien claro, yo soy el presidente de 130. No estoy aquí, digamos, como correligionario de muchos Bueno, ya sé bien popular. al decirlo, porque efectivamente él preside el Congreso, no es un vocero de Fuerza Popular. Es distinta el tinte o la línea de Galarreta, de Luz Salgado, digamos, ¿no? Bueno, en buena hora, ¿no? Porque en realidad creo que si algo podemos esperar para que las cosas mejoren es que alguna gente dentro del fujimorismo cambie de actitud. ¿Tendrá éxito en este cometido? Yo creo que lo más probable es que sí, porque también de no producirse, digamos, una decisión que respete el compromiso adquirido, el presidente tendría toda la posibilidad de volver Vayamos ya ahora a ver los escenarios, doctor. Claro, Mañana es 4 un de escenario octubre. como el que tuvimos antes, ¿no? Exactamente. ¿Qué escenarios tenemos justamente de pasar mañana? Esto es un tema donde, digamos, la Constitución y la política, digamos, la Constitución es como la frontera a partir de la cual la política tiene que traducirse en un orden jurídico. Y estamos en ese límite, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que escuchamos a constitucionalistas, sobre todo, que opinan A y opinan Z, porque en estos temas no hay todavía todo, digamos, claro y todo resuelto. A mi juicio, el presidente tendría siempre la posibilidad de plantear otra cuestión de confianza y entonces ahí sí colocar al Congreso en una situación en la cual o sí o no y... Permíteme la pregunta así de puntual. ¿Sigue siendo una prerrogativa, digamos, la disolución del Congreso de la República? Sí. En mi concepto, sí. ¿Una constituyente? Y bueno, ya eso no va por el lado de la constituyente, porque la disolución, y eso hay que reiterarlo, porque creo que se confunde un poco en el debate. Algunos dicen sí, que quiera seguir a la disolución, y hablan de la de Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, el año 92. Falso, porque esta disolución tendría una base constitucional, así como ellos reclaman sus, digamos, sus atribuciones para interpelar, para censurar como congresistas, el presidente tiene por la Constitución la posibilidad de disolver cuando se producen determinadas circunstancias. Y ahí sí hay que seguir lo que dice la Constitución. No es una constituyente a lo que tendrían que llamar, sino que el presidente en el decreto que disuelve ya tendría que convocar elecciones y hay un plazo de 4 meses para eso, ¿no? Para ello. Y bueno, y también parlamentarios, ¿no? Por eso, convocar elecciones para parlamentarios. Exacto, siendo puntuales, ¿no es Así cierto? es. Y además tampoco que el Congreso desaparece, porque lo que permanece es la institución. La comisión permanente, además, no queda disuelta, ¿no? O sea, es una situación que está contemplada en la Constitución, no se ha producido antes, pero podría ocurrir. No esperemos eso, ¿no? Yo creo que no habría que llegar a tanto, ¿no? O sea, ya por todo lo que viene ocurriendo y por la manera como la ciudadanía se ha también empoderado de este tema, creo que lo sensato, lógico es de que finalmente cumplan la palabra empeñada y que se pueda ir al referéndum el 9 de diciembre. Bien. Entiendo que este viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe ver el caso del señor Chávez. ¿Quisiera usted hacer algún llamado en este sentido? Sí, que por favor, ya no más, digamos, blindajes, ¿no? Además, no es la subcomisión la que ha tenido el problema en el caso de Inostroza, sino ha sido la comisión permanente, más bien, ¿no? Que pasa ahí el informe. Pero claro, se repiten ciertas actitudes y lo peligroso es que en el caso de Inostroza lo que ha querido dejarse fuera es la investigación por el lado de pertenencia a esta organización criminal, que es precisamente de lo que está siendo sospechoso el señor Chávarri. También. Entonces, si le quieren aplicar la misma medicina, entonces tendríamos el mismo problema de blindaje, ¿no? Gracias, doctor Albán. Ex integrante, además hay que decirlo, de la Comisión de Reforma, ¿no es cierto? De Reforma Judicial. De Reforma Judicial. Así es. Buena aclaración, buena salvedad. El doctor Walter Albán, además ex defensor del pueblo, con nosotros esta mañana. Vamos al corte, amigos. 10:40.